أسف myself في حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا مقدرش. Hace algún tiempo algunas personas hicieron una petición de un video en específico que no realicé por buscar exactamente los momentos en los que Taekook se ayudó mutuamente a pesar de no ser del mismo equipo. Y dado que hace algunas semanas realicé la recopilación de lo que hizo Taekook durante el episodio más reciente de Run BTS, decidí que sería una buena oportunidad para juntar todos los runs en los que Taehyun y Jungkook se pusieron como prioridad, aun si eso significaba perder contra sus propios equipos, como una muestra clara de lo que llaman amor sin condición o la típica costumbre de hacer cosas por el otro sin ninguna razón. Exactamente como lo vimos en el episodio 32, donde Taehyun protegió a Jungkook de Hobi con su propio cuerpo, cuando este quiso eliminarlo del juego para poder ganar. Solo vean cómo se dan cuenta de la presencia de Hobi y Taehyun tiende a moverse al frente para proteger a Jungkook, a pesar de que el juego era totalmente individual. Aunque eso no le impidió cubrir a Jungkook, quien rápidamente se escondió tras sus espaldas sin ninguna razón aparente, como si fuese solo una mera costumbre, y lo lindo que se ve el hecho de que no dejó de hacerlo por un rato más. Pero lo gracioso de esto fue que Taehyun lo vendió minutos después por premios que Hoseok prometió darle si él ganaba al final, por lo que Taehyun reveló el escondite de Jungkook sin remordimientos para obtener beneficios de ello. Aunque no es la primera vez que se manifiesta esta necesidad por ayudarse entre sí, eventualmente se vio en los diferentes runs que tuvimos el privilegio de ver, como el hecho de que Taehyun le preguntó a su equipo si debía de poner 3 cucharadas y Jungkook le respondió en su lugar, aunque ni siquiera debía de ayudarlo, o la vez que Taehyun lo apoyó en el juego de fuerza, el cual era claramente individual y eso tampoco lo impidió animarlo, y las tantas ocasiones en las que explicaron lo que el otro hacía y halagaron el trabajo del otro por pura costumbre e incluso tomando los consejos que se dan entre sí como prioridad, es sin duda lo más obvio que se ha visto, tanto como saber que son felices cuando son parte del mismo equipo y se alegran por el otro cuando se gana algo que es beneficioso para los dos o incluso si no es así, pues Jungkook siempre está dispuesto a instruir a Taehyun aun si eso significa perder contra él. Como el claro ejemplo que fue darle la carta que Taehyun quería a pesar de que pudo ser beneficioso para sí mismo. Él simplemente accedió solo cuando este se lo pidió, y su mejor recompensa fue verlo sonreír de esa manera. Aunque lo más evidente de esto fue el hecho de que Taehyun se detuvo en las misiones solo para ayudar a Jungkook a pasar el nivel más difícil, instruyendo sus movimientos para que éste pudiera avanzar, como el cariño más sincero que se puede mostrar. Pues en el mismo juego, Taehyun perdió finalmente, teniendo como castigo formar las siglas de BTS con los dominós, y a pesar de que Jungkook y Jimin habían ganado y tenían la oportunidad de irse, decidieron quedarse y ayudarlo, siendo Jungkook quien comenzó a explicar cómo debía ponerlos para que no se derrumbaran por separado, y Taehyun pudiera pasar, lo que finalmente ocasionó que Jungkook hiciera caso a la petición de Taehyun en ayudarlo y sin reclamos. Jungkook comenzó a hacerlo por él, no exigiendo que Taehyun le ayudara a pesar de que el castigo era para Taehyun, por lo que luego Jimin llegó como segunda mano de ayuda y ambos comenzaron a acomodar las tabletas, convirtiendo el castigo de Taehyun como el castigo autodecidido de la Magni Line. Para el episodio 143, el equipo de Taehyun, conformado solo por Hobi como compañero, debían de leer su propia historieta escrita por sí mismos, aunque fue el único equipo que no tuvo ilustraciones para mostrar, por lo que a pesar de que no eran del mismo equipo, Jungkook se tomó la molestia de hacer un boceto para que Taehyun lo pudiera presentar, consiguiendo unas sonrisas sinceras de parte de ambos, que estuvieron totalmente agradecidos con la ilustración que Jungkook no tenía por qué hacer, pero que de todos modos realizó para él, como un apoyo que fue bien recibido. Incluso es tan bueno saber que se cuidan entre sí, a como lo vimos en el episodio 141, donde Taehyun tuvo la intención de agarrar el helado y Jungkook le dijo que el helado no era bueno para la salud, recibiendo un reclamo de parte de Taehyun donde le dijo que si era tan malo, porque Jungkook lo comía mucho, siendo respondido con un no como mucho, en la pelea más infantil e inofensiva que he visto del run. Y es tan gracioso porque incluso, aunque no están en el mismo equipo, ellos se dan pistas que los hacen ganar, a pesar de que los puntos pudieron haberse quedado con ellos, como si no les importara realmente perder, con tal de ver al otro ganar y recibir ese tipo de sonrisas victoriosas que son el mejor agradecimiento que pudieran recibir. Es demasiado especial. Así como la saga interminable de Taehyun al proteger a Jungkook en los retos que él pudo haber ganado, si no fuera porque prefería 1000 veces que Jungkook saliera victorioso de eso, a raíz de verse a sí mismo cumpliendo los castigos como base para que Jungkook no los hiciera y pudiera ganar.
Una de las misiones principales que tenían a lo largo de Run era recolectar pañuelos de diferentes colores. Taehyung nuevamente decidió darle su ventaja y regalarle todo lo que él había recolectado, siendo esta la razón número 1 del por qué decidí hacer este preciso video. Pues realmente Taehyung prefirió darle prioridad al juego de Jungkook y ayudarlo a escapar de los castigos que él decidió hacer, únicamente para que Jungkook saliera vencedor de ese juego. Y las veces que Jungkook se emocionó por las poses que Taehyung hizo y apoyó incondicionalmente a Taehyung en cualquier situación, incluso si este mentía con no ser el impostor, y aunque Jungkook sí lo sabía, él no dejó de decir que Jimin mentía, solo para que Taehyung no saliera. Incluso cuando Taehyung nuevamente quiso proteger a Jungkook diciéndole que no dijera nada y se quedara sentado sin entrar al juego, al que evidentemente Yoongi lo animó a jugar, siendo este momento en el que Jungkook reconsideró apostar en contra del número que Taehyung dijo, el cual lo detuvo rápidamente antes de abrir el juego de apuestas al que claramente Taehyung no quería que Jungkook jugara, cuando finalmente dijo su respuesta. Y fue realmente emocionante este hecho porque Taehyung verdaderamente estaba protegiendo el puesto de Jungkook en el tablero, y aunque este no escuchó razones y entró de todos modos, Taehyung siguió insistiendo en que no lo hiciera, porque evidentemente Jungkook iba a perder con la gran moraleja de Yoongi. Así como Jungkook apoyando directamente a Taehyung a pesar de no ser del mismo equipo, que fue este momento que más marcó algo en mi perspectiva, pues literalmente Jungkook nunca se acercó a su verdadero equipo para apoyarlo, y en cambio le daba indicaciones a Taehyung como si verdaderamente no se acordara que en realidad debía hacerlo perder para que su equipo pudiera ganar. Y lo decepcionante que se sintió Taehyung al darse cuenta de que en realidad Jungkook nunca fue parte de su equipo, y él confió plenamente en lo que le decía, recibiendo una excusa por parte de Jungkook a pesar de que no tenía por qué dársela. Jungkook simplemente sintió la necesidad de explicarse más allá de sus acciones como una verdadera razón para esto que yo llamo amor sin condición. Pues sin duda alguna, Taehyung y Jungkook son totalmente transparentes en cuanto a lo que sus acciones demuestran. No hay maldad ni espera de recibir algo a cambio, haciendo las cosas sin estar en el mismo equipo. Son las cosas que hacen por el otro, con amor.